Usa hasta aquí. A ver si ya me dejo presentarla aquí. Bien, bueno, entonces estábamos haciendo lo de la matriz. Decíamos que íbamos a tener. Aquí está, voy a volver a hacerla. Entonces teníamos aquí la parte de la articulación. Íbamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Y habíamos dicho que de este lado vamos a tener a teta. Este va a ser alfa, A y D. Y en A habíamos hecho que era 33, que era el primer valor. Después teníamos el valor 270, es este cero, que se deforma por la imagen, se hizo chueco. 160 y el otro era 0 y 0. En este caso, este valor en el D, que ya también aquí lo vimos, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí. Es este desplazamiento en este eje. Acuérdense que tenemos el eje Z a lo largo de todo este eje de rotación y el otro Z lo tenemos aquí adelante. Entonces, en realidad lo que estamos midiendo es esta parte de donde se está insertando el siguiente eje. Por ejemplo, aquí tenemos este, así aquí a lo largo. Voy a cambiar de color, no se ve mucho. Puede ser todo este es el eje de rotación de la base y nuestro eje aquí. Entonces, en realidad lo que estamos midiendo pues es esta altura, ¿no? A lo que voy es, si lo hubiésemos puesto aquí, aquí es como si estuviéramos cambiando la altura o estuviéramos haciendo una base especial del robot dentro de una mesa de trabajo. Sí afecta al final de cuentas en las coordenadas, pero digamos en el análisis del modelo matemático, pues simplemente vamos a definir de forma correcta a qué altura lo vamos a poner, ¿no? Entonces puede ser incluso desde aquí abajo hasta este punto, pues tendríamos que sacar todos los, las coordenadas, que sería 148 más 152, por ejemplo. Este sería desde la punta. Si nosotros llegáramos tal cual con este manipulador y lo pusiéramos en la base. Hay algunos otros que les hacen una base especial, digamos, lo hacen como un poquito hundido para que quede exactamente a la altura de la rotación del eje, ¿no? Eso va a depender de ya de la instalación, pero simplemente se va a hacer esta modificación. Ahorita le vamos a poner, habíamos dicho que incluso era 152 más 65, ¿no? Que eran 267, ¿no? Perdón, no, 217, perdón. Entonces ese valor lo podríamos estar utilizando. Les digo, en realidad es esta altura que vamos a estar trabajando. Y ya volví a hacer lo mismo, ya cambié esto. Ok. Ahí se modificó. Híjole, es que no. No me lo detecta con tabuladores, permítanme. Esto 70. 60. 0 y 0. Aquí habíamos determinado, incluso ya le habíamos puesto el otro que era 152, ¿no? Les digo, podemos esto así dejarlo ahorita. Siguiente valor, aquí vean, lo que quiero que vean es cómo cambia, ¿no? Ahorita lo explico también con un ejemplo, por ejemplo, en el SCARA. Entonces, el siguiente sistema, origen del sistema de coordenadas I-1, ahora estamos analizando lo que va a ser el eje I, que va a ser este, I-1 sería el 1, el I sería el 2, porque estamos ya en la articulación 2,
y va a ser desde el origen del sistema I-1, que sería el origen del sistema 1, hasta la intersección del eje X, que lo teníamos en este sentido, con el eje ZI-1. Aquí se intersecta a lo largo del eje Z. ¿Cuánto nos va a quedar? Va a estar complejo aquí. Vamos a tener que volver a asignar los sistemas. No, aquí abajo tengo una imagen donde están los sistemas ya. Pero no nos va a dejar escribir. A ver si puedo desplazar este a un lado que se vea. Ahí se alcanza a ver. Híjole, pero nos va a faltar de... creo que aquí se ve bien. Aquí se ve. Bien. Entonces, decíamos el de la articulación 2 sería desde este sistema, sería este origen hasta la intersección del eje XY, que es este, como los había mencionado. Todo esto es X y ZI-1. Vean, se interceptan en el mismo punto. Entonces, la distancia entre ellos, ¿cuánto va a ser? 0. 0, exacto. 0 aquí lo voy a poner. Entonces, sería aquí 0. En el siguiente, lo mismo, distancia desde el origen hasta la intersección de X con Z a lo largo de Z. Distancia desde este origen hasta la intersección de este X3, vean, está alineado con X1, X2, es todo este sistema con la intersección de Z2. Entonces, Igual sería 0. Está en el mismo punto, también es 0. El tercero, en este caso, el de la articulación 4. En la articulación 4 tenemos distancia desde el sistema 4 hasta el 3. Pero ¿qué habíamos dicho? ¿Qué pasaba entre el 3 y el 4? ¿Cómo estaban? La misma posición. En la misma posición, es el mismo origen. Entonces aquí ya ni pensarlo, es 0, ¿no? Aquí no le pusimos los puntitos suspensivos, pero habíamos dicho que estos estaban en la misma punto porque se trataba de una articulación tipo universal o cruceta, en donde tenemos combinados el movimiento de elevación de la muñeca y el de giro. Y en el último, vamos a ver, tenemos aquí, dice distancia desde el origen hasta la intersección del eje X, aquí tenemos el eje X, y el eje ZI-1 se interceptan entonces aquí, en este origen. A lo largo de Z, aquí nos marcaría la distancia E, pero en el planito teníamos que era el de la muñeca, que eran 133, ¿no? Así nos quedaría. Bien. Que teníamos este acá. Ay, perdón, era 130. Bueno, ahorita le quitamos este. Eran 130. Que era la distancia de la muñeca, ¿no? Es esta separación. Vean. Y aquí, de hecho, en este esquema, ya con las variables, no estamos considerando esta porque es el mismo origen, ¿no? Estamos considerando este desfasamiento, que serían estos 33. La altura, que puede ser 152 o 160. Esto lo único que va a cambiar es qué tan alto lo puedo poner. Pero es como si nosotros llegáramos a ponerlo sobre un pedestal o una basecita extra. Lo único que vamos a cambiar, pues, es esta altura. Es la longitud del primer eslabón que va a lo largo del eje Z. Bien, ahora vamos con teta. Teta es muy fácil, ¿no? Es todavía más fácil que alfa. Vamos a ver cómo quedaría aquí. Entonces dice que es el ángulo que se forma haciendo coincidir el eje X0 o XY-1 con XY a lo largo del eje ZY-1. ¿Cómo están los ejes X0 y X1? ¿Habría que girar sobre el eje Z0 para hacer que coincidan? No. No, entonces aquí le voy a poner un 0. Y en algunos libros, en alguna literatura lo van a encontrar así, incluso, bueno, no así, así, con un asterisco. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya lo saben, ¿no? ¿Por qué es? No. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita lo comentamos. Le voy a poner un asterisco a todas estas. De hecho, todas estas van a estar así. Bueno, la que sigue. Dice ángulo formado de X1 a X2 con respecto a Z1. 0.
0 igual. Teta 3, ángulo formado de X2 a X3 girando sobre Z2. 0, ¿no? Perfecto. 0. Y el 4 dice ángulo formado de X3 a X4 con respecto a Z3. 90, ¿no? 90 grados positivos, aunque estamos viendo que es un giro, digámoslo, en sentido horario, Horario. pero estamos viéndolo desde atrás, ¿no? Acuérdense que estamos como observadores, estamos detrás del sistema, entonces es un giro positivo. Entonces aquí vamos a poner 90 grados y le voy a poner este asterisco. No me dejó escribirlo completo, ahí está. Y el último, ¿qué ángulo tendríamos? 0. 0, muy bien. Ahí está. ¿Por qué le puse el asterisco? Porque estoy indicando cuáles van a ser las variables dentro del sistema. De hecho, todas las que sean variables, que van a estar cambiando, las voy a dejar representadas de forma simbólica. Y en este caso, los ángulos teta son los que van a cambiar. Vamos a ver por qué teta cambia y no alfa. Vamos a poner ahorita alfa. Dice, alfa es el ángulo formado o el ángulo que necesito recorrer para hacer que coincidan el eje Z0 con el eje Z1 a lo largo del eje X1 o del eje que coincide con el eje Z1. Perdón, X1. Entonces, ¿qué ángulo tengo que hacer? Está hacia arriba y la Sería tengo menos 90, ¿no? Menos 90. menos 90, ¿no? Si nos ponemos frente de él, estamos haciendo un giro horario. Si los ponemos detrás, es un antihorario y esto sería negativo. Entonces, menos 90. Y podemos hacer la misma, una analogía en cuestión de tratar de ocupar la mano derecha. Podríamos poner como el eje Z el dedo índice y el eje X donde va a girar el dedo pulgar, ¿no? Entonces, para determinar el ángulo, si es positivo, si giro en este sentido, digamos, cubriendo la mano, es positivo. Y si tengo que desviar el dedo en el otro sentido, digo yo que si se me empieza a quebrar la mano, es un giro negativo, ¿no? Eso me ayuda a identificar, digo, no es xenofobia ni nada, pero me ayuda a identificarlo, ¿no? En fin, aquí, el que sigue, Z en 1 hacia Z2 girando sobre X2. 0. 0. Muy bien. Del tercero de Z2 a Z3 sobre X3. 0. 0 igual, muy bien. El que sigue ahora sí, de Z3 a Z4 sobre X4. Vale, pulgar hacia abajo. El dedo índice, que sería Z3 entrando y queremos que vaya hacia adelante. Sería ¿Cómo 90. 90 grados. ¿Ya ven cómo nos ayudó más fácil? Bueno, a mí me ayuda mucho. Y la última dice de Z4 a Z5 sobre X4. 0. 0. Excelente. Bien, y a esto no les vamos a poner ni puntito. Hay algunos robots híbridos que tenemos combinaciones entre de revolución perdón, y de traslación, en donde las distancias D son las otras variables, ¿no? Y aquí, ¿por qué decimos que estas van a ser variables? Vamos a ver que cuando este manipulador se empiece a mover, va a haber modificaciones en estos parámetros, pero ¿por qué no se dice que alfa está cambiando? Porque vean, acuérdense que el eje Z está asignado en el eje de la articulación y la articulación, recuerden que es un elemento que une dos eslabones o dos elementos rígidos, ¿no? Entonces, si es una articulación de un grado de libertad, pues obviamente solo va a tener un movimiento y ese movimiento puede ser rotación o traslación. Si nosotros decimos que el ángulo alfa empezara a cambiar, es como si dijéramos que esa articulación, que teníamos esa forma de unir esos dos eslabones, que uno estaba hacia un plano y luego el otro en otro plano, es como si nosotros estuviéramos deformando el material para cambiarlo, para poder
cambiar la orientación del giro, ¿no? Y eso pues no es posible, por eso el ángulo alfa no es variable. Lo que sí dentro del eje de rotación, por ejemplo, entre este eslabón, vean, tenemos este eslabón que está unido al siguiente, voy a poner transparente, este eslabón que está unido a otro detrás, ¿sí? Este ángulo que hay entre ellos por medio de la articulación, ese sí va a cambiar. Entonces, ahorita lo estamos analizando aquí, vemos que es cero, ¿no? Es este cero, por ejemplo, en este y este, el ángulo que hay entre ellos es cero. Pero yo puedo hacer que esto cambie, esto va a girar, y el ángulo que hay entre este X y este X va a cambiar. No en alfa, porque si no tendríamos que, debería de haber aquí algún otro elemento de articulación que me haga que este eslabón gire con respecto a este eje, pero no lo va a hacer. ¿No? Tendríamos que tener aquí algún aditamento que me haga rotar todo esto. Por eso, alfa se considera constante. Teta son variables, cada uno de ellos, todos estos va a cambiar entre uno y otro. ¿Por qué la distancia A no cambia? Como decíamos, es la distancia desde el origen del sistema de coordenadas Y hasta la intersección de eje X, Y, Z y menos 1 a lo largo de X, Y. Si esta distancia cambiara, es como si estuviéramos, les decía igual, deformando el material, el eslabón, y lo estuviéramos alargando como fuera de plastilina. Y en algún momento acortáramos y alargáramos, eso no va a pasar, ni la cuestión de D. En este caso, D sí puede cambiar en algunos, por ejemplo, si este eje que está aquí, con respecto a este, cuando estamos hablando del descentramiento, imagínense este. Yo creo que sí lo voy a poder dibujar, vean. Supongamos que tenemos aquí un eslabón, lo estoy viendo desde arriba, el manipulador. Hagan de cuenta que estoy viendo este, pero desde arriba, ¿no? Entonces, este fuera un eslabón. De hecho, muchos están así. Que esto fuera uno solo. Y que dentro de este tengo el otro elemento que me va a generar el otro eslabón. Así. Y queda un poquito movido. ¿Vale? Entonces, estos tendríamos nuestro eje de rotación en este punto, ¿sí? Y aquí pues podríamos insertar el otro eslabón adelante. Entonces, en ese está rotando, eso va a hacer que se eleven el codo, el hombro, ¿sí? Y cuando estamos hablando del eje Z, o la distancia, perdón, sobre el eje Z, estamos analizando la distancia que se encuentra en este. Si yo tirara una línea aquí, como en este caso los eslabones están alineados sobre este mismo eje, el descentramiento o el D es cero. Pero ¿qué pasaría si estamos hablando, por ejemplo, de un robot tipo Escara? Y igual lo voy a ver de perfil, por ejemplo. En este caso, aquí tendríamos un eslabón de esta forma. Aquí y acá. Y tendríamos una articulación en este punto. Aquí igual, ¿vale? Esto va a hacer que, pues obviamente, este elemento gire con este. Aquel descentramiento que estamos presentando es en este eje de este eslabón con respecto a este. Entonces, entre ellos hay una pequeña distancia. Pero esta distancia, si es una articulación de revolución, como es una escara, que hace esto, en el plano horizontal, esa distancia, esa altura, ese D, es constante, porque la articulación nos permite la unión de esos dos eslabones, pero como es una unión de un grado de libertad, solo me permite un movimiento, que es la rotación alrededor de este eje. ¿Sí? Si esta D también fuera variable, sería equivalente como decir que esta
eslabón se puede desplazar a lo largo de este eje y como si nosotros tuviéramos estos dos que se desplazan, ¿sí? Como si yo estuviera haciendo esto. Y que además de desplazarlo, pues me permite girar. Entonces, si yo pudiera variar esta distancia sobre esta articulación, entonces diría que ambos serían variables, pero no tenemos una articulación de 2 grados de libertad. O puedo desplazarlo aquí con una articulación, o puedo hacerlo girar como se representa ahí, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros determinamos que estas son variables, D no pueden ser variable. O si D es variable, teta se va a mantener constante. Entonces, a eso se refiere la parte del descentramiento. En este caso, aquí sí tenemos un descentramiento, pero se mantiene constante, ¿no? Este descentramiento es esta altura B. Si variara, fuera como que todo mi robot, además, tendría la capacidad de subir y bajar, ¿no? Y eso sería ya un grado de libertad más. O aquí les decía, si hay un descentramiento, sería como si en lugar de tener este eslabón alineado así, los tuviéramos nada más con mitades, en donde tendríamos que unirlo a un lado y luego podríamos tener otra unión acá arriba, ejemplificando cada uno de esos eslabones, pero vamos teniendo un descentramiento que se tiene que ir agregando para tener las coordenadas finales. En fin, en este caso no se tiene descentramiento porque se utiliza una unión de este tipo, ¿no? Bien. Bueno, entonces por eso aquí se le va poniendo esto para indicar que van a ser mis variables y como tal, como van a ser variables, si yo sustituyo estos valores todos en la matriz generalizada de Navier y Hartenberg, lo que voy a obtener es lo que obtuvimos con la matriz de transformación homogénea, donde hacíamos por inspección y decíamos, ¿cómo coincide X? X coincide con X, Z con y Y con menos Z. Y además tenemos una separación de A unidades sobre X y una de B unidades sobre Z. Y listo. Pero entonces eso no queremos obtenerlo porque ya lo hicimos y no tendría caso volverlo a hacer ahora con una matriz generalizada para poder obtener lo mismo que sacábamos con la matriz de transformación homogénea, volverlo a hacer con lo de Dynamic. Aquí lo que queremos es expresarlo en función de esas variables porque no se va a considerar únicamente para esta posición, para estos valores. Aunque aquí determinamos que tenemos 90 grados, estos 90 grados son, digamos que con las condiciones iniciales, la posición home, y puede cambiar. Entonces, todos estos valores van a estar modificándose. Y al estarse modificando, estos se van a expresar de forma simbólica y los que no van a cambiar, sí se van a evaluar. Entonces, a la hora de que ya estemos sustituyendo esto en esta matriz que tenemos aquí atrás, perdón, voy a tratar de borrar lo que no nos sirve. Sí. Este sí no se ve mal. Estos parámetros que ya obtuvimos aquí, qué caray. Se van a sustituir en cada una de ellas, por articulación, la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vean, estamos considerando el parámetro teta. Aunque aquí lo tenemos con valores, les decía, si lo vamos sustituyendo, por ejemplo, para el primer valor, ¿qué vamos a obtener? Coseno de teta, y es 0 grados, coseno de 0 es 1, ¿no? Aquí tendríamos nuestro primer valor, 1. Después, el de abajo, podríamos tener seno de teta, pues seno de 0 es 0, ¿no? Entonces ahí ya tenemos eso. El otro valor de esa matriz es 0 y el último es 0, ¿no? Además, en el siguiente, voy a ponerlo aquí, dice que es el seno, por ejemplo, de teta, pero decíamos que es seno de 0, ¿no? Seno de 0 es 0, aunque sea negativo, todo esto me va a dar 0. Esto es si sustituyéramos los valores de ese, ¿cómo se llama? De esta teta, de teta 1, ¿no? Ahora, al ser coseno de 0 es 1, pero ¿cuánto vale alfa? 0, entonces sería 1, ¿no? En este caso vale menos 90, en ser seno de menos 90.
Pues, por ejemplo, seno de 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Cero. Entonces, y ahí por lo que lo multiplique ya ni le sigo, ¿no? Pero abajo, coseno de 0 me da 1. Entonces, ahora analizo esto. Pero alfa 1 vale menos 90. ¿Cuánto vale el coseno de menos 90? 0. Entonces, uno. 0. Porque es 90, ¿no? Este coseno de 0 es 1, coseno de 90 es 0. Entonces, me vuelve a dar aquí 0. Pero aquí vamos a ver qué va a pasar en el de abajo. Tenemos seno de menos 90. ¿Cuánto me da? Menos 1. Perfecto. Y bueno, el último pues ya me dio 0, ¿no? Ok, en el otro tenemos que es lo mismo. Seno de teta. Teta vale 0. Seno de 0, 0. Ya ni siquiera lo multiplico por lo demás, ¿no? Entonces aquí me da 0. Y luego abajo, coseno de 0 me da 1. Bueno, en este caso me va a dar menos 1 el resultado. Coseno de 0 es 1, pero seno de alfa que vale 90, el seno vale 1, ¿no? Pero es seno de menos 90. Entonces, menos con menos me da más. Entonces aquí me queda un 1. Y aquí quedaría 0. Y en las distancias tendríamos A, que en este caso A valía 33. 33 por el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Pues me quedaría el 33, ¿no? Acá me queda abajo A seno de 0. Pero seno de 0 es 0. Entonces, aunque lo multiplique por el 33, me queda 0. Y aquí nos quedaría D. Y D es 150. Vamos a terminar, ¿no? Y finalmente el 1. Digamos que así nos quedaría si sustituimos todos los valores. Pero con esto solo nos está dando la matriz, vean, de orientación y de posición para esa posición específica. Y no es lo que queremos. Queremos representarlo de forma generalizada. Por eso es que se determina cuál es lo que va a estar cambiando a la hora de estar moviendo ese robot. Entonces, aquí, vean, digámoslo así. Déjenme mover este. Aquí nos dice que el eje X coincide con el eje Y. ¿Es cierto? Pues sí, vemos aquí que X1 con X0. Y luego nos dice que el Y1 coincide con el menos Z. Vean, ahí está. Y nos dice que Z coincide con, con Y. Z coincide con Y. Y está. Y además nos dice que en X está 33, en Y no hay desplazamiento, pero en Z son 152, que era la B. Y sí, efectivamente eso lo estuvimos viendo sin problemas, pero no es lo que queremos. Lo que tenemos que hacer es dejarlo expresado de forma generalizada. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar las variables expresadas como tal y hacer la matriz donde se evalúa nada más lo que van a ser las constantes. De tal forma entonces que aquí en la primera matriz tendríamos, voy a poner coseno de teta 1, así. Creo que lo vamos a tener que poner con paréntesis. ¿Sí? Abajo pues tendríamos seno de teta 1. Aquí sería 0, aquí sería 0. Y acá, aquí analizamos, vean. Por ejemplo, como tenemos esta variable, pues no la vamos a sustituir. Pero lo que sí podemos analizar es cuánto vale alfa, ¿no? Alfa vale 90. Entonces, el coseno de 90 es 0. Bueno, menos 90, pues da igual 0. Entonces, por lo que lo multiplique aquí, aunque este vaya a variar, vaya 10 grados, 20, 30, aunque sea una variable, de todas formas lo voy a multiplicar por esto y me va a dar 0. Entonces, lo mismo con este valor. ¿Sí? Y aquí abajo dice seno de alfa. Este sí lo voy a evaluar porque es una constante. Entonces, alfa es 90
pero menos 90, entonces me va a dar menos 1. Y aquí voy a tener el otro 0 de mi matriz. Entonces, aquí tenemos el que sigue. Tenemos seno de teta, sería nuestra variable, y el coseno de teta, pero lo estamos multiplicando por esta variable que es seno de alfa. Y vamos a ver cómo está alfa. Alfa es 90, ¿no? Pues seno de menos 90 es menos 1. Entonces aquí me quedaría menos el seno de teta 1. ¿Sí? Y abajo, pues tendríamos el coseno, ¿no? Porque tenemos un menos coseno por el menos 1 que nos va a dar de evaluar el alfa. Tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos teta 1. Y aquí, obviamente, ¿cuánto vale el coseno de 90? Pues 0. De menos 90, pues 0. 0. Y en las posiciones, vamos a ver lo siguiente. Dice que es A. A por coseno de teta. Vamos a dejarlo expresado en la variable. A es una constante, de hecho la podemos sustituir y es el valor de 33. Pero sería 33 por el coseno de teta 1. ¿Qué quiero decir con ello? Que este caso, la posición en X va a depender de este ángulo que exista entre la base y el eslabón completamente extendido. Aquí sería otra vez 33 por el seno de ese ángulo. Y aquí D es una constante, ese sí lo puedo sustituir y mi D es un 152, ¿no? Y aquí. Ahí está. Así quedaría esta matriz. Y si lo analizamos aquí, aquí ya estamos expresando los valores de esta matriz generalizada de Navier y Hartenberg, pero ahora con respecto a las variables. Y estamos evaluando, híjole, por aquí se me recorrió este. Estamos evaluando las constantes, esas sí las estamos evaluando, y las variables las estamos dejando expresadas, ¿no? Si lo analizamos aquí en los ejes de coordenadas, vamos a ver que nos está expresando lo siguiente. Nos dice, voy a ver si puedo aquí. Ahí creo que se va bien. Que, por ejemplo, la orientación o el eje X de este sistema móvil depende del ángulo que tenga yo entre ellos o el ángulo que se gire todo este eslabón. Todo este eslabón que tenga aquí, vamos a ponerlo así. Con respecto a esta base, ¿no? Puede ser que yo lo esté girando hacia acá o hacia adentro. Entonces, vean, ya tan solo a la hora de girar, tengo un ángulo determinado aquí en el eje Z. Y obviamente la proyección en el eje X, vamos a ver, supongamos que este eslabón está haciendo esta sombra. La proyección en el eje X va a depender del coseno de ese ángulo. Por eso dice que como corresponde a X, pues es el coseno de este ángulo. ¿Cómo es la proyección en Y? Pues es el seno de ese ángulo, ¿sí? ¿Por qué no pasa a la parte, digamos, negativa? Pues depende del ángulo que nosotros hagamos. Si es un ángulo negativo, que sería girar hacia acá abajo como lo hice, sería el resultado, pues, proyectado en el eje negativo. Si fuera un ángulo positivo, estaríamos hablando de este lado, como lo expresa aquí, y estaríamos proyectando sobre el eje Y positivo. Entonces aquí en lo que sustituiríamos sería si es menos 90, menos 10, menos 5, o más 5, 20, etc. Perdón. Y lo mismo pasa aquí, vean, pero aquí estamos expresando la proyección del eje Z de este sistema móvil, que sería este que está acá adentro. A la hora de girar también, a la hora de girar todo este eslabón, pues este eje Z de la siguiente articulación también se está moviendo. Entonces, este dice que Z con respecto a X, pues depende del ángulo y en sentido negativo o apoyado con el ángulo que estemos moviendo de teta. Si yo este ángulo lo giro hacia acá, pues esta proyección complementada que tenemos aquí, acuérdense que van a 90 grados, si yo hago este giro negativo, pues eje Z estaría acá.
y tendríamos una proyección entre los ejes X y el eje Y del sistema de referencia. Por eso es que aparece solo en X y en Y el de referencia. Y la distancia, vean, esta distancia pues también es evidente. Esta distancia apenas de estos dos ejes, la proyección que va a tener aquí, este vectorcito que tenemos, hace un arco aquí. Pero entonces ese arco conforme va cambiando, pues va cambiando también la proyección sobre cada uno de los ejes. Por eso es que me dice este valor de 33 con respecto a la referencia, pues depende del ángulo que tenga, que esté girando. Y en este caso, igual a la parte del coseno para X y la parte del seno para Y. Mientras que la distancia en Z o las coordenadas en Z no cambian, porque aunque yo mueva este robot, no lo voy a poder mover. Esta cosa no la puedo desplazar sobre este eje, este sistema de coordenadas, porque necesitaría otra articulación, ¿no? Pues así se interpretan más o menos los resultados de esta matriz de Denver y Hartemer, pero matriz generalizada, representada cada uno de ellos. Entonces, déjenme borrar esto, todos estos garabatos, bueno, todo. Y nos quedaría entonces así los parámetros. Bueno, esto es lo que les decía, depende de la altura que consideremos en la base, en donde lo vamos a colocar el robot, en la altura de la mesa de trabajo. Los parámetros de 130, que nos salió igual a nosotros, el 33, 270 y 160, ¿no? Los ángulos, menos 90, 90, y también nosotros coincidimos con este valor. Pero decíamos, de la forma como nosotros sustituimos, tendríamos que sustituir en cada una de las articulaciones, ¿no? Y en este caso, al irla sustituyendo, ya después nos queda, ahora sí, multiplicar todas para sacar el modelo matemático. Pero bueno, eso lo hacemos la siguiente sesión. Ahorita, ¿alguna duda con la obtención de los parámetros? Y de por qué se sustituyeron y no se sustituyen algunos en esta ecuación. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Excelente. Bien, entonces, la siguiente sesión terminamos de asignados, hacemos la operación, sacamos la matriz y determinamos cómo se comporta la cinemática directa y hacemos ejercicios. ¿Vale? Bueno, por el momento es todo. Creo que hasta me pasé, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Tenían otra clase? ¿Qué,